Hola mis queridas y queridos estudiantes, sean ustedes muy bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso Bioestadística. Hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de la estadística descriptiva, pero en el caso bivariado. Ya hemos pasado por la estadística descriptiva univariada y vamos a partir desde la base que usted conoce cuáles son los tipos de variables, es decir, conoce la diferencia entre las variables cuantitativas y cualitativas. Y distinguiendo estos dos tipos es que vamos a comenzar a trabajar, así que no esperemos más y vamos con eso. Bien, hoy vamos a hablar acerca de estadística descriptiva, pero bivariada. Es decir, hoy vamos a hablar acerca del caso en que tenemos dos variables y el principal estudio de la estadística bivariada es entender si es que existe o no existe relación entre las variables. Esa es básicamente la, la función o el objetivo de la estadística descriptiva en el caso bivariado. En el caso bivariado, entonces, nosotros vamos a buscar la asociación entre dos variables y una parte súper importante es entender si es que estas variables son de tipo cuantitativo o cualitativo. Esa va a ser la base con la que vamos a trabajar. Entonces, los dos conceptos que necesitamos es cuantitativo y cualitativo y entender la diferencia entre los dos. Básicamente, y a grandes rasgos, cuantitativo es aquello que se puede cuantificar, es decir, se puede medir con números, mientras que lo cualitativo son cualidades, es decir, son palabras. Esa es la idea. ¿Sí? Dentro de las cuantitativas, usted, espero recuerde, lo conversamos en nuestra sesión anterior, existen las cuantitativas discretas y cuantitativas continuas, mientras que en el caso de las cualitativas existen las nominales y ordinales. Así que ahí usted, espero eso ya lo tenga un poquitito más claro. Y entonces vamos a ver cuáles son los objetivos de la estadística descriptiva bivariada, cómo se estudia la asociación entre las variables y vamos a analizar el caso de cómo describir cuando las variables sean de tipo cuantitativas y cuando las variables sean de tipo cualitativas. Vamos con eso entonces. Tal como decíamos, el objetivo entonces es estudiar la relación o asociación que existe entre dos variables, teniendo en consideración que ambas variables pueden ser cualitativas o ambas variables pueden ser cuantitativas. Entonces ahí está la diferencia. Partamos entonces con cómo se hace o cómo se estudia esta relación entre las variables. ¿Cómo analizamos si existe relación entre las variables? Como decíamos, lo que necesitamos es comenzar con las exploraciones básicas. Cada una de estas variables puede ser analizada de forma independiente. ¿Qué quiero decir con esto? A cada una podemos hacerle todo el análisis descriptivo univariado que ya conocemos. Así que ahí usted puede ir explorando cada una de ellas, e ir explorando cómo se comportan entre sí. Luego debemos medir la asociación. Debe existir alguna manera de medir, de cuantificar, de llevar a números qué tanto se asocia una variable con la otra. Y por último, tenemos que estudiar la significancia de esta asociación, es decir, cuánto de cierto es lo que estamos diciendo. Estadísticamente cierto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer ciertas afirmaciones sobre la asociación, pero puede que esto sea significativo o no lo sea. Entonces, cuando se trata el caso de las variables que son de tipo cuantitativas, como las que tenemos nosotros aquí presentes, en general nuestro análisis va a tender a observar si es que las variables explican una a la otra o no. Esa es básicamente la idea. Por lo general, este tipo de análisis se lleva a cabo haciendo uso de gráficos y de números. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar tres tipos de gráficos. Este gráfico se llama gráfico de dispersión. Y en este gráfico, en el eje X, ubicamos a una variable, por ejemplo, la edad. Y en el otro eje ubicamos a otra variable, por ejemplo, el peso. Y los puntos representan la serie de observaciones. O sea, Juanito, que tiene 24 años y pesa 80 kilos, va en un punto. Y así los ubicamos a todos. Entonces existen varias posibilidades para esos puntos. De hecho, ahí tenemos tres y luego tenemos otras dos más. Existen varias posibilidades para esa nube de puntos. Es posible que en esa nube de puntos no exista relación alguna, y ese sería el caso B. Pero también es posible que al observar la nube de puntos, estos puntos tiendan a ir hacia arriba, o bien tiendan a ir hacia abajo, como es el caso acá. En ambos casos tiende a ir hacia arriba. Ese que tiende a ir hacia arriba o que tiende a ir hacia abajo nos está indicando una relación entre las variables. ¿Qué es lo que quiere decir que tienda a ir hacia arriba? Quiere decir que a medida que aumenta una, la otra también aumenta. Y eso nosotros lo conocemos como directamente proporcional o directamente relacionado. ¿Sí? En este caso, las variables se relacionan de manera directa. Mientras que al revés, en el caso C podemos observar que a medida que aumenta uno, disminuye la otra. Eso es lo que está ocurriendo ahí. A medida que aumenta uno, disminuye la otra. Y en ese caso, nosotros decimos que las variables se relacionan de manera inversa. Es decir, a medida que uno aumenta, la otra disminuye.
Eso es una manera de observarlas. Y otra manera de observarlas es como lo que está aquí. Aquí estamos comparando dos nubes de puntos que en ambos casos van hacia arriba, ¿sí? Pero lo que podemos observar es que esta nube de puntos está mucho más juntita que esta nube de puntos. Esta nube de puntos está mucho más separada. Eso nosotros lo llamamos dispersión. Los puntos están más dispersos o menos dispersos. Y el estar más dispersos o menos dispersos, más cohesionados o menos cohesionados, para nosotros nos va a facilitar el trabajo. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que hay una clara línea de tendencia, mientras que donde ubicamos la línea de tendencia acá es algo un poco más difícil de estimar. Ahora, todo lo que hemos conversado se analiza por lo general de la mano de este número que está aquí, que se llama coeficiente de correlación lineal de Pearson, normalmente denotado por la letra R, y que se calcula con esa expresión que está allí. Esta expresión que está aquí lo que hace es que multiplica, todos los valores X y los suma entre sí y luego le resta n, que es la cantidad de observaciones, multiplicado por el promedio de las X, media, y la media de las Y. Y luego lo divide en la varianza, en la desviación estándar, puesto que no está al cuadrado, en la desviación estándar de X multiplicada por la desviación estándar de Y multiplicada por n-1, el número de observaciones menos 1, o sea, la cantidad de puntos menos 1. Ahora, usted no se enfoque tanto en eso, porque este cálculo en general, la mayoría de los software ya lo entrega hecho. Lo que nos interesa es interpretarlo. Este número o este coeficiente de correlación lineal de Pearson es un número que se mueve entre -1 y 1. Por tanto, puede tomar valores positivos o negativos. ¿Y a dónde está la diferencia? Pues bien, cuando este coeficiente de correlación lineal tome valores positivos, vamos a estar en el caso que es cuando las variables se relacionan de manera directa, es decir, a medida que una aumente, la otra también aumenta. Mientras que si este coeficiente de correlación toma valores negativos, es decir, entre 0 y -1, en ese caso vamos a estar en presencia de una relación inversa, es decir, a medida que una aumenta, la otra disminuye. El coeficiente de correlación lineal entonces, solo con su signo, nos va a indicar si nuestra correlación va hacia arriba o va hacia abajo, es decir, es directa o es inversa. Si el coeficiente de correlación vale exactamente 0, quiere decir que las variables no se relacionan entre sí. Y en ese caso vamos a estar en presencia de algo como lo que podemos observar en el ejemplo B. Pero no solo eso, sino que además está el caso que se acerque más al 0 o se acerque a los extremos, es decir, a 1 o a -1. Mientras más cerca esté del valor 1 o bien del valor -1, que son los valores extremos, en ese caso más se va a aparecer una línea, hasta que si toma el valor exactamente 1 o el valor exactamente -1, cosa que jamás pasa en la realidad, debería ser exactamente una línea. Pero si los valores están más bien cerca del 0, en ese caso entonces los puntos van a estar más dispersos y no van a formar bien una línea de tendencia, pero sí se va a entender que van hacia arriba o van hacia abajo. Esto es lo que nosotros llamamos o bien una correlación fuerte, cuando estén muy parecidos a una línea, es decir, estén muy apretaditos, o una correlación débil cuando no se parezcan tanto a una línea, pero sí se pueda marcar una línea de tendencia. Ahí está entonces todo lo que podemos saber solo con este coeficiente de correlación R de Pearson. El coeficiente de correlación R de Pearson también se puede trabajar llevándolo al cuadrado, y ahí es donde se conoce el coeficiente R cuadrado. Y el coeficiente R cuadrado lo que dice es cuánto de la variable y está explicado por la variable x. ¿Sí? Es decir, cuánto yo puedo determinar de una a contar de la otra, suponiendo que la variable x, que era nuestro ejemplo que decíamos, era la edad, y la variable y es el peso, quiere decir entonces cuánto del peso puedo explicar a contar de la edad, que puede ser mucho, puede ser muy poco, depende de su estudio. Pero es eso lo que se mide con el coeficiente de determinación conocido como coeficiente R cuadrado, que se relaciona justamente con el coeficiente de correlación lineal R de Pearson. Y ahí están entonces las maneras de hacer análisis de la relación entre las dos variables. Y para el análisis inferencial de las dos variables, voy a tratar de explicar esto lo más simple posible, se trabaja con prueba de hipótesis. Eso es un contenido que nosotros vamos a ver en un tiempito más, pero que ahora basta con que entendamos lo siguiente. Se van a plantear dos hipótesis o dos ideas. Vamos a plantear la idea de que las variables no se relacionan entre sí, ¿sí? No hay ninguna que se relacione con la otra, podría ser, o que las variables sí se relacionan entre sí. Esto lo llamaremos que sean independientes cuando no estén relacionadas, o que sean dependientes o que no son independientes cuando estén efectivamente relacionadas. Y lo que nosotros hacemos es, a contar de los datos que tenemos, ver si podemos validar una
o la otra hipótesis. Básicamente esa es la idea lo más simple posible explicada. ¿Cómo se busca validar eso? Pues bien, para ello se calcula un número que se llama estadístico de prueba, que se llama estadístico T, y ese estadístico T, que se calcula ahí con esa fórmula, puede ver que ahí está el R, del que hablamos recién, el R cuadrado, del que hablamos recién, y el N, que es la cantidad de observaciones en la muestra, y este número se compara con uno que está en una tabla que se llama tabla T-Student, que también vamos a llegar un poquito más allá cuando nosotros trabajemos los contenidos. Pero por ahora lo importante es que nosotros calculamos uno y lo comparamos con ese. Hay ciertos criterios para hacer la comparación. ¿Cuál es la gracia? Este número por lo general ahora los programas estadísticos lo entregan dado, así que basta con que le solicitemos el número. Y este número que antes, en mi época cuando estudiábamos había que buscarlo en tablas y en libros, ahora por lo general cualquier programa de su celular, de hecho, puede entregárselo. Así que no es muy difícil de dónde sacarlos. Lo importante es que se usan para comparar y ver si validamos lo que decíamos, una o la otra hipótesis de las que planteamos. Básicamente esa es toda la idea. Y ya que hemos terminado con la descripción de variables en el caso cuantitativo, es momento de que pasemos al caso cualitativo y veamos cómo podemos describirlas de la mejor forma. Ahora bien, en el caso cualitativo, lo que tenemos es que vamos a tener dos características de la población y lo que vamos a querer determinar es si esas características están o no están relacionadas. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para todo esto? Lo primero es los datos. Siempre el punto de partida es los datos, es decir, lo que usted ha acumulado, ¿sí? Que Juanito y Pedrito respondieron tal cosa para tal pregunta. Esos son los datos y por lo general esos datos se resumen en tablas. ¿Cuál tipo de tablas? Una tabla como esta. Esta es, por ejemplo, una tabla de datos condensados. Si ustedes se fijan, al primer individuo le preguntaron cuál era su carrera, tenía 4 opciones, A, B, C o D. Y luego le preguntaron por su adscripción religiosa, que era C2 o C1, la que fuera. Y para cada uno de los individuos tenemos los dos datos, ¿sí? El primer individuo estudia la carrera B, tiene adscripción religiosa C2. El segundo, la carrera C, tiene adscripción religiosa C2. Y así los tengo todos. Y ahora podemos hacer el análisis de si estar en cierta carrera se relaciona con tener cierta adscripción religiosa o no. Eso es muy importante porque podemos relacionar entonces características de la población. Por ejemplo, se puede relacionar el sexo con la prevalencia de ciertas enfermedades o el lugar en el que vives con la prevalencia de ciertas enfermedades y así. Esta tabla de datos condensados puede ser resumida en esta tabla de contingencia. ¿Cuál es la gracia de la tabla de contingencia? Que es una tabla de doble entrada. Si ustedes observan, en las filas tenemos las carreras A, B, C, D y en las columnas tenemos la adscripción religiosa C1 y C2. Y aquí ubicamos el resumen de cuántas personas están en la carrera A y tienen adscripción religiosa C1 y así sucesivamente. Eso además nos permite obtener totales por fila. Aquí están la cantidad de personas que están en la carrera A, B, C y D, la cantidad de personas que están en la adscripción religiosa C1 y C2 en el caso de los totales por columna. Y finalmente aquí el total de personas a las que se les preguntó, que en este caso eran 15. Esa es una tabla de contingencia. Es solo resumir los datos anteriores, que teníamos todos listados. Si usted tiene 1000 personas que entrevistó, pero tiene solo 4 categorías, es mucho mejor resumir en esta tabla de contingencia. Pero además la tabla de contingencia puede estar dada en porcentaje. ¿Qué es lo que se hace? A la tabla anterior simplemente se divide cada uno de los valores por el total. Con ello entonces, este lugar que era el total debe dar 1. Recordar que vamos a obtener números entre 0 y 1 y todo número entre 0 y 1 es un porcentaje. ¿Cómo se traspasa de decimal a porcentaje? Súper fácil, multiplíquelo por 100. ¿Sí? Así el 1 si lo multiplicamos por 100 es el 100%. Y así, por ejemplo, podemos obtener que en la carrera A, ¿sí? La adscripción religiosa C1 son 2 personas de 15, que si usted hace la división, es 0.13 aproximadamente, lo cual, si lo multiplicamos por 100, sería un 13% del total de los estudiantes. Así entonces es como pasamos de una tabla de frecuencias o una tabla de contingencia a una tabla de frecuencias relativas, es decir, a una tabla de frecuencias donde tenemos porcentajes. Y luego podemos resumir esta información mediante gráficos. Y ahí está la clave. No hay mejor manera de resumir información que haciendo uso de gráficos. El gráfico más conocido por ustedes, el gráfico de barras. En este caso, por ejemplo, muestra para cada una de las carreras cuántas personas están en cada una de ellas. ¿Sí? Podemos ver claramente que la carrera B es la que menos personas tiene en su carrera.
Y también podemos hacer uso de un gráfico que también conocemos, que es el gráfico circular o el gráfico de sectores. Y aquí, por ejemplo, podemos ver qué adscripción religiosa, ¿sí?, está más presente dentro de los estudiantes. En este caso es la adscripción religiosa C2 con un 60%. Y luego existen otra clase de gráficos, estos dos, por ejemplo. Este gráfico, que está aquí, el de la primera posición, se llama gráfico de columnas agrupado. Y podemos observar que están las carreras, y en cada una de las carreras se han agrupado las religiones. ¿Qué nos permite ver eso? En cuál carrera está presente la cierta adscripción religiosa y en cuál carrera está presente en su mayoría otra. Así podemos comparar. El gráfico que está a la derecha de este se llama gráfico de barras apilado. Y en él podemos ver dos cosas al mismo tiempo. Podemos ver cómo está compuesta cada carrera respecto de la religión. Así podemos ver que la carrera A tiene igual cantidad de personas de la adscripción religiosa C1 e igual cantidad de personas de la adscripción religiosa C2, mientras que, por ejemplo, en el caso de la B existen más personas de C2, en el caso de la C también, y además nos permite comparar la cantidad de individuos que hay en cada una de las carreras, porque nuevamente observamos que la carrera B posee menos individuos. Al revés, acá están en la parte de abajo la adscripción religiosa y aquí están agrupados por carrera. Aquí podemos ver entonces cuáles carreras se encuentran más presentes en la adscripción religiosa C1 y cuáles en la adscripción religiosa C2, destacando que la carrera C es la que tiene mayor cantidad de personas con esta adscripción religiosa, siendo 3 en la carrera C. Ahí está. Y acá hacemos lo mismo. Acá hay un gráfico de barras apilado y podemos ver claramente que la adscripción religiosa C2 es superior a la C1 y ver cómo se compone respecto de cada una de las carreras, viendo claramente que la carrera C es la que tiene mayor presencia en la adscripción religiosa C2. Si nosotros queremos cuantificar esto y llevarlo a número, se usan tres coeficientes básicamente. El coeficiente chi cuadrado, que ahí está, esa es su fórmula, no se preocupe por ello, es solo la fórmula, es parte de lo que usted debe conocer. Otro coeficiente llamado coeficiente de contingencia, que puede ver que se calcula a contar del anterior, porque depende de ese valor, ¿sí?, de ese valor. Y el coeficiente de contingencia corregido, que se relaciona directamente con ellos dos. Aquí puede observar entonces cada uno de estos coeficientes. ¿Cómo se calcula el coeficiente, por lo menos este, porque a contar de este calculamos todos los otros, el coeficiente chi cuadrado? El coeficiente chi cuadrado, ¿cómo se calcula? ¿Y para qué se usa? Pues bien, se calcula a contar de una tabla que se llama tabla de valores esperados. Es decir, lo que uno espera que debería ser en comparación a los valores que hemos observado. Y así vamos a hacer la misma idea de comparar que antes hicimos con el estadístico T para el caso de las variables cuantitativas, lo vamos a hacer para las variables cualitativas haciendo uso de esta tabla. ¿Cómo se determina esta tabla de valores esperados? Esta tabla de valores esperados de lo que se sirve es de los totales por columna y de los totales por fila. Entonces, por ejemplo, en la primera posición, en la que cruza la carrera A y la adscripción religiosa C1, lo que hace es que multiplica el total por columna, que es 6, por el total por fila, que es 4, ahí está, 4 por 6 en este caso, 6 por 4, la multiplicación es conmutativa, y lo divide en el total, es decir, en 15. Y ahí está, ese es el número que debería ir en esa posición. Ese es el número que nosotros esperaríamos que fuese en esa posición, que no tiene por qué ser el número que en realidad está ahí. Lo mismo, por ejemplo, podemos observar en la posición que junta C2 y la carrera C. Ahí entonces tenemos la multiplicación de ese 9, que es el total de C2, por el 4, que es el total de la fila C. Y se divide en el total, que es 15. Así vamos obteniendo cada uno de los casilleros. ¿Y qué es lo que se hace con ello? Pues con ello se aplica esta fórmula. Se resta el valor observado menos el valor esperado, es decir, vamos a restar el valor que hemos obtenido aquí menos ese. Y ese resultado se eleva al cuadrado y se divide en el valor esperado, es decir, el valor que calculamos acá. Eso se hace para cada uno de los casilleros de nuestra tabla. Luego se suman todos. Y esa suma corresponde, al valor del chi cuadrado observado. Este se compara con un chi cuadrado que también se determina por tabla. Es un chi cuadrado que se busca con esa letra en particular que se llama Nu, es una letra griega, parecida a una B, pero es una letra griega, que representa la cantidad de grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad son un número. Vamos a meternos muy profundo en eso, pero en nuestra siguiente unidad.
Por ahora basta con que sepa que los grados de libertad se calculan como el número de filas, menos 1, multiplicado por el número de columnas, menos 1. Es decir, si tenemos 4 filas en este caso y 2 columnas, los grados de libertad serían 4 menos 1, 3, multiplicado por 2 menos 1, 1, es decir, 3 por 1, 3. 3 serían los grados de libertad. Y eso nos va a ayudar a buscar el valor chi cuadrado de tabla con el que vamos a comparar este. Y según un criterio de comparación, entonces nosotros vamos a tomar una decisión para saber si nuestras variables están o no están asociadas. Hasta ahí es todo lo que necesitamos para poder entender la asociación entre las variables que son de tipo cualitativas. Y ya está, mis queridos estudiantes. Con eso entonces tenemos cómo se estudian las variables cuando son en el caso bivariado y divididos entre los tipos que son cuantitativos y los tipos que son cualitativos. Y bien, mis queridos estudiantes, eso es todo lo que debíamos trabajar durante el día de hoy. Ahora es momento de que repasen los contenidos y los comiences a aplicar en nuestras clases prácticas. Por ahora, yo me despido y nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.